Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo. En esta ocasión me gustaría hablar un poco con ustedes acerca del Espíritu Santo, una de las tres personas de la Trinidad. El Espíritu Santo es una persona y es Dios. Los testigos de Jehová niegan la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo. Ellos enseñan que el Espíritu Santo es una influencia o un poder impersonal, una fuerza impersonal. Cuando la Biblia nos habla y nos dice que el Espíritu Santo es una persona, y esa persona también se le presenta como Dios, al igual que el Padre y al Hijo. En Juan capítulo 14, versículo 16, el Señor Jesús menciona al Espíritu Santo y lo llama del Consolador. Consolador indica a una persona que llamamos a nuestro lado, como lo hace un cliente a un abogado. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, se usa esa misma palabra para referirse a Cristo, lo que indica claramente que no se puede usar aplicándolo a una fuerza abstracta o impersonal, como enseñan los testigos de Jehová. Además, en Juan capítulo 14, versículo 16, el Espíritu Santo se le conoce como el Paracletos, que ha de ocupar el lugar de otra persona, esto es, Cristo, y guiar personalmente a los discípulos en la misma forma en que Jesús lo había hecho hasta entonces. Por eso es que él dice que él rogará al Padre para que envíe al Consolador, para que esté con ellos. O sea, de una persona que Dios iba a enviar, que Jesús le iba a pedir al Padre que enviara a otra persona en su lugar, que era el Espíritu Santo. Solamente una persona puede ocupar el lugar de otra persona. Ciertamente una mera fuerza no puede ocupar el lugar de Jesucristo, que es la más grande personalidad que ha existido. Cristo también, al hablar del Espíritu Santo como el Consolador, usa el artículo definido masculino y de esta manera, escogiendo él mismo el género, nos da a entender que el Espíritu Santo es una persona. No puede existir paridad alguna entre una persona y una fuerza impersonal. Al Espíritu Santo se le atribuyen y se le aplican pronombres personales. Juan 16, 7, 8, 13 y 15. En estos versículos se usa 10 veces el pronombre masculino griego ekeinos, aquel, refiriéndose al Espíritu Santo. La misma palabra se aplica a Cristo en 1 de Juan capítulo 2, versículo 6, en el capítulo 3, en el capítulo 5, 7 y 16. Perdón, los versículos 5, 7 y 16 de 1 de Juan 2. Y esto es que tanto más significativo cuando la palabra en griego para espíritu es neuma, que es neutra, y por consiguiente debería llevar un pronombre neutro. Sin embargo, se usa con pronombre masculino en contra del uso común. No es esto una personificación ideal, sino una afirmación llana, definida y clara de la personalidad del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le identifica con el Padre, con el Hijo y de hecho con los cristianos en tal manera que indica una personalidad. En la fórmula bautismal, en Mateo capítulo 28, 19, se dice que bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre singular y no en los nombres, que sería plural. En la bendición apostólica, 2 de Corintios capítulo 13, versículo 13. Aquí se puede aplicar la misma argumentación que hemos usado antes con la fórmula bautismal. La identificación con los cristianos en Hechos capítulo 15, versículo 28, que dice que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y también en el capítulo 10, versículo 38,
como le ungió Dios de Espíritu Santo y poder. O en Romanos capítulo 15, versículo 13. Para que abundáis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le atribuyen características personales. El Espíritu Santo es representado como escudriñando las verdades más profundas de Dios y como poseyendo un conocimiento de sus consejos suficientes para entender sus propósitos. Esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 y el versículo 11. ¿Podría hacer esto una mera fuerza impersonal como dicen los testigos de Jehová? Obviamente no. Los dones del Espíritu son distribuidos a los creyentes conforme a la voluntad del Espíritu. Como nos dice 1 Corintios 12. Aquí encontramos sabiduría, prudencia y discreción, todo lo cual es señal distintiva de la personalidad. El Espíritu no simplemente concede dones espirituales, sino que los da con discreción conforme a Él le parece mejor. Véase Juan 3:8. Al Espíritu se le atribuyen también una mente, lo que implica pensamiento, propósito y determinación. Romanos 8:27 y el versículo 7. La mente es un atributo de una personalidad. Al Espíritu Santo se le atribuyen hechos personales. El Espíritu habla. En Apocalipsis 2, versículo 7. En el Mateo capítulo 17:5 dice, a Él oíd. El Espíritu Santo es el que habla por medio de los apóstoles. El hablar es un atributo de la personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu intercede por nosotros. En Romanos 8:26, Hebreos 7:25, 1 de Juan 2:1 y 2, donde se dice que Cristo hace intercesión. Hechos capítulo 13:2, 16:6 y otros más dice, aquí vemos al Espíritu Santo llamando a los misioneros, cuidando a la iglesia y dirigiendo la vida y práctica de los apóstoles y de toda la iglesia. Tales hechos indican personalidad. El Espíritu Santo es susceptible de trato personal. Él puede ser entristecido, como nos dice Efesios 4:30. Insultado, como nos dice Hebreos 10:29. Se puede mentir contra él, como nos dice Hechos capítulo 5, versículo 3. Es blasfemado y ofendido, Mateo 12, 31 y 32. De hecho, el pecado contra el Espíritu Santo es mucho más grave que el pecado contra el Hijo del Hombre. Puede decirse tal cosa de una fuerza impersonal, como dicen los testigos de Jehová. Puede decirse aún de uno de los cualquiera de los hijos de los hombres. La divinidad del Espíritu Santo está claramente plasmada en las Escrituras. En Hechos capítulo 5, versículo 4, al Espíritu Santo se le llama Dios, en oposición al hombre a quien Ananías creyó que estaba hablando. ¿Puede establecerse la divinidad en una forma tan clara como ahí? En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18 dice, nosotros somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Aquí al Espíritu se le llama Señor. Acerca del significado de la palabra Señor, véase la divinidad de Cristo. En otra parte de este mismo libro que estoy leyendo, Las grandes doctrinas de la Biblia de William Adams. Este libro yo lo usé en la clase de teología, introducción a la teología sistemática en el instituto donde yo estudié hace unos años atrás. Que de hecho es un excelente libro, bastante compacto. Dice, el Espíritu Santo posee atributos divinos. El Espíritu Santo es eterno en su naturaleza, como nos dice Hebreos 9:14, omnipresente, como nos dice Salmo 139, 7 al 10, omnipotente, como nos dice Lucas 1:35, y omnisciente, como dice 1 Corintios 2, 10 y 11. El Espíritu Santo se le asignan obras divinas, como la creación del mundo, como nos dice Génesis 1:1, Salmo 104:30. El Espíritu de Dios me hizo y la inspiración del Omnipotente me dio vida.
El Espíritu Santo se le atribuye la regeneración, como dice Juan 3, donde cuando Jesús habla con Nicodemo. También al Espíritu Santo se le atribuye la resurrección, como lo dice Romanos 8:11. También el nombre del Espíritu Santo se asocia al del Padre y al del Hijo. Y hay muchos pasajes que nos hablan acerca de esto. Mira, y en la fórmula bautismal dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay pasajes en el Antiguo Testamento que se refieren a Dios y en el Nuevo Testamento se les aplica al Espíritu Santo. Podemos ver esto en Isaías 6, 8 al 10, Hechos 28, 25 al 27, Éxodo 16, 7, con Hebreos 7, 9. Los nombres del Espíritu Santo, así como al Padre y al Hijo, se le dan ciertos nombres para indicar su naturaleza y obra. Así también se le dan nombres al Espíritu Santo para indicar su carácter y obra. Se le conoce como el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, el Espíritu de verdad, el Espíritu de vida, el Espíritu de sabiduría y de conocimiento, el Espíritu de la promesa, el Espíritu de la gloria y el Espíritu de Dios y de Cristo. Y también se le conoce como el Consolador. O sea que el Espíritu Santo no es una fuerza como enseñan los testigos de Jehová, que son discípulos de Arrio. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. ¿Sabe? Los cristianos tenemos que tener mucho cuidado con estas herejías que están enseñando los testigos de Jehová, los unicitarios que niegan la Trinidad también, que enseñan un modalismo. Hay que tener mucho cuidado con las herejías. Existe un Dios en tres personas. En el Padre, que es Dios, el Hijo, que es Dios, y el Espíritu Santo, quien también es Dios. Nosotros creemos en un Dios trino, un solo Dios en tres personas, coiguales y coeternas. Esa es la doctrina de la Trinidad. Y, en conclusión, el Espíritu Santo es Dios, es una persona, y eso está en la Biblia. Dios les bendiga.